Usted sabe que el Ministerio Público, que conduce el fiscal nacional, es la máxima autoridad, en este momento se encuentra con un interinato. ¿Por qué? Porque el último fiscal, Jorge Abbott, cumplió la edad máxima, 75 años, dejó el cargo y hay un interinato que está por resolverse muy pronto. ¿Cuál es el procedimiento a resolver? Hay postulantes que presentan programa, por llamarlo de algún modo, a los ministros de la Corte Suprema. Esos ministros de la Corte Suprema votan cada uno por sus 3 favoritos o favoritas de todos los 17 candidatos que había, y esas 5 primeras mayorías se le envían al presidente de la República. De ellos elige a uno, que es enviado luego al Senado, y el Senado aprueba o rechaza su nominación. Es decir, pasa por los 3 poderes del Estado para que tenga una institucionalidad y sea un personaje, por lo clave que es el Ministerio Público. A veces se nos olvida una institución tan nueva y parece que requiriera una reingeniería porque muchos expertos dicen que no funciona como debiera. Esta introducción para decir que ya hay una nómina, hace muy poco rato, pero antes quiero presentar a nuestro invitado que conoce muy bien por dentro las fiscalías, el Ministerio Público, Manuel Guerra, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián y exfiscal metropolitano Oriente. Manuel, buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías. Bueno, ya está el nombre porque hasta hace un rato estaba a punto la Corte Suprema de dar a conocer sus candidatos. Son 4 hombres y una mujer, para contextualizar, y voy a leerlo de mayor a menor cantidad de votos que sacaron en el Pleno de la Corte Suprema. Es el fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales, el abogado Ángel Valencia, que obtuvieron ambos 17 preferencias cada uno. Fueron seguidos por la jefa de la Unidad Jurídica y de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, la única mujer que queda seleccionada entre estas 5 candidatos, Marta Herrera. Luego también entran el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, con 7 votos. Y por último, Rodrigo Ríos, abogado con solo 3 preferencias. El presidente tendrá pronto que decidirse. ¿Qué da su conocimiento de los postulantes, del sistema? ¿Qué le parecen estos 5 aspirantes que van entrando a la clasificación final? Yo creo que los 5 son personas experimentadas. Todos han trabajado en el Ministerio Público. 3 de ellos lo hacen hasta el día de hoy. Es decir, José Morales, como usted decía, fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Centro Norte, pero que es de la dotación de inicio del Ministerio Público. Él comenzó como fiscal jefe en Los Vilos cuando recién comenzó la reforma, tuvo una actuación bastante destacada y después en la Fiscalía Centro Norte en distintos puestos ha permanecido en ese cargo y es segunda vez que postula a fiscal nacional. Ángel Valencia es un abogado que también trabajó muchos años en el Ministerio Público, pero que además antes fue parte de la unidad coordinadora de la reforma procesal penal. Eso fue una unidad técnica que hubo en el Ministerio de Justicia para llevar adelante el proceso de reforma en su implementación. Por lo tanto, conoce también el sistema en su conjunto y desde hace años que es abogado litigante y profesor de litigación en la Universidad Alberto Hurtado, ahora también en la Universidad San Sebastián, y que tiene una destacada trayectoria impartiendo clases en Chile en extranjero. Marta Herrera, ¿qué se puede decir? Más de 20 años en la institución, trabajó con el fiscal nacional Saba Chaguán, con el fiscal Jorge Abbott, pero además antes fue abogado de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos, una persona que conoce el Ministerio Público bien desde dentro y profesor de Derecho Procesal. Carlos Palma, fiscal desde el año 2001, primero en la región del Maule, luego en la región de Biobío, como fiscal adjunto, y finalmente ya desde hace varios años fiscal regional de Aysén, conocido, ¿no es cierto?, por lo que es llevar adelante principalmente el caso Huracán, Claro, que ha sido un caso emblemático del Ministerio Público. Y Rodrigo Ríos, que para muchos puede ser una sorpresa, fue también fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía Centro Norte, fue también abogado de la Unidad de Cooperación Internacional de Extradiciones y es un destacado profesor de Derecho, forma parte de algunos foros internacionales en materia procesal penal. Hace poco fue elegido, de hecho, en un cargo en Brasil en esa condición. Por lo tanto, me parece que es un grupo variado, diverso, y creo que son buenas cartas entre las cuales el presidente de la República tendrá que escoger un nombre para proponerlo al Senado, que requiere un quórum altísimo, 2/3, sí, pues. al igual que ocurre con los ministros de la Corte Suprema. Yo diría que el procedimiento es muy similar. Forma una quina la Corte Suprema, ¿no es cierto?, propone el presidente, resuelve el Senado. El mismo procedimiento que para ministros de la Corte Suprema, y eso tiene un sentido de generar un consenso entre los distintos poderes del Estado que tienen participación en la elección. Y no solo consenso en los distintos poderes del Estado, sino que un altísimo nivel
o la capacidad de diálogo en el Senado. Lograr 2/3 en un Senado que está empatado, realmente hay que sentarse con buena voluntad a plantearlo antes de... No se trata que el presidente de la República vaya a mandar un nombre y decirle, ustedes vean, hay que conversar, hay que dialogar, las distintas fuerzas políticas. No se trata de que sea de derecha o sea de izquierda, que le guste a esto o no le guste a este otro, favorezca al de aquí o al de allá. Se requiere una cosa muy institucional. ¿A usted le parece que está bien armada la arquitectura de la elección de esta autoridad? Yo creo que sí, yo creo que es bueno que intervengan los tres poderes del Estado mientras no haya un sistema distinto. En lo que era el proyecto de nueva Constitución, de partida se disminuían las atribuciones fiscal nacional, se acortaba el periodo a 4 años y además su modalidad de elección también cambiaba, se le daba más atribuciones a otro órgano. Yo creo que la modalidad en cuanto a que participen los tres poderes del Estado es una garantía de contrapesos que deben existir en un sistema como el chileno a nivel constitucional. Ahora bien, el altísimo quórum también tiene que ver con garantizar, por decirlo de algún modo, independencia frente a todos los sectores políticos y requiere una mayoría que vaya más allá de las mayorías circunstanciales que se puedan dar en el Senado. Y tampoco es una decisión voluntaria en que puede imponerse por sí la voluntad del presidente cuando este no tiene 2/3 en el Congreso. Yo creo que eso es bueno y este primer filtro que hace la Corte Suprema despeja, ¿no es cierto?, de un número importante de candidatos, 17 candidatos, y deja 5 que ellos consideran los más aptos para entrar en esta definición que debe tomar el presidente de la República. Según porque el conocimiento que tiene Manuel Guerra de la Fiscalía también es muy profundo y amplio, se quedó aquí de los gustos del paladar propio, ¿se quedó alguno fuera de las 5 finalistas a tu juicio, no? ¿Alguno que te parecía que pudiera ser un especial aporte a la Fiscalía? Yo creo que sí, yo creo que, por ejemplo, sin desmerecer a los que están en la quina, como le digo, que no, yo por supuesto que no. 5, pero creo que, por ejemplo, un nombre que yo hubiese esperado que hubiese estado quizás el actual fiscal nacional interino, Juan Agustín Meléndez, que es el fiscal regional de Los Ríos, una persona experimentada también con una dilatada trayectoria, fue fiscal adjunto en el extremo sur en Punta Arenas, fiscal regional de Magallanes, y luego fiscal regional de Los Ríos. Yo creo que ha conducido prudentemente esta etapa. Además, fue la persona que representó al Ministerio Público en lo que fueron las discusiones en la Convención Constituyente. Yo creo que ahí también hizo un papel bastante relevante y yo creo que también hubiese sido una buena carta contar con él, más allá del conocimiento personal. Sí. Creo que es una persona con la sabiduría y con la prudencia para un cargo de esta naturaleza. No está todo definido, porque si no se llega a acuerdo en el Senado, si no nadie logra los 2/3 requeridos, entiendo que la Corte Suprema nuevamente tiene que enviarle al presidente una nueva quina. Por lo tanto, hay algunos que ahora quedaron fuera y que eventualmente pueden volver a estar en carrera. Es decir, si alguno de ellos es propuesto y es rechazado, se tiene que reemplazar ese nombre, en principio, el nombre del rechazado, así es el procedimiento. Ahora, como usted decía, yo creo que en esto, en general, se trata de un tema de Estado. Hasta ahora, los 2 anteriores fiscales nacionales, tanto don Guillermo Piedrabuena como don Saba Chaguán, fueron aprobados por amplísimas mayorías en el Senado y ojo, y no obstante no ser la primera mayoría en votación en la Corte Suprema, lo que quiere decir que lo que hace la Corte Suprema es relevante, pero es simplemente indiciario y pone a las 5 personas en igualdad de condiciones. Yo por los documentos que estaba leyendo para preparar esta entrevista había leído exactamente que de ser rechazada la propuesta del presidente en el Senado, el máximo tribunal deberá proponer una nueva quina al presidente. Usted dice que no, que solamente se reemplaza el nombre rechazado. Sería un nombre, pero aún así, si fuera una nueva quina, sería complejo porque personas que sacaron una alta votación, por ejemplo, y que quedarían afuera, que harían marginado la carrera. Yo creo que sería complejo ese procedimiento. Tengo la impresión, en todo caso, que va a haber acuerdo. Yo creo la impresión de que el gobierno tiene pocos días, tiene 10 días. ¿Ah? ¿Tienes un favorito? No tengo un favorito, pero yo creo que el gobierno, me imagino que va a desarrollar conversaciones con los distintos sectores con representación en el Senado. ¿Y tienen ventaja? Y en ese sentido... ¿Y tienen ventaja los que sacaron los 2 que sacaron las primeras mayorías o no? A ver, es una votación contundente, con una altísima votación. Sí. Participaron, entiendo, que 19 o 20 ministros en la sesión de hoy, 20, y por lo tanto obtuvieron la votación de casi todos ellos. Es casi unánime. O sea, 17 unánime, de 20 votaron, entre sus 3 preferencias, los ministros de la Corte Suprema, votaron por Morales y Valencia. Los pusieron. Efectivamente, yo creo que es indiciario, pero ojo, yo me acuerdo que en la primera elección de fiscal nacional, la primera mayoría, muy distante del resto, o con bastante diferencia del resto, fue Davor Karasic, y al final él no fue propuesto. En la segunda elección, en la que fue nombrado Saba Chaguán,
fue la primera mayoría, si no me equivoco, también Raúl Guzmán y Luis Toledo, y tampoco fueron. Es decir, este tema es bastante relativo. Yo creo que en eso ha ocurrido, de hecho, con la elección de ministros de la Corte Suprema en más de alguna ocasión. Y como le digo, los dejan, yo creo que en igualdad de condiciones para los efectos de la nominación presidencial, la que sí yo creo que va a ser conversada con el Senado, más en un Senado que tiene una composición que no asegura al gobierno, ni tampoco a la oposición, poder imponer un nombre. Yo creo que eso es bueno, dentro de todo, porque da garantía de la no politización del cargo, que yo creo que es uno de los temas que ha estado siempre en la palestra. Manuel Guerra, nuevamente desde el conocimiento que tienes de la institución, bien desde adentro y por harto tiempo, esta es de las pocas instituciones que quedan que nunca ha sido dirigida por una mujer. Y de los 5 candidatos, una sola es mujer. ¿Qué ventaja tendría, a tu juicio, dada la cultura organizacional, institucional, el que una mujer estuviera a cargo de este Ministerio Público? A ver, yo creo que en el caso de Marta Herrera sería una muy buena fiscal nacional, más allá del hecho de que sea mujer. Yo creo que ese es un dato sin duda relevante por los tiempos que vivimos, pero no creo que sea la condición esencial. Yo creo que ella tiene preparación de sobra para ocupar el cargo, pero sin duda yo creo que uno de los factores que se va a conversar es ese. El gobierno ha señalado también, ¿no es cierto?, que tiene una inclinación por potenciar la paridad de los distintos órganos del Estado, y en el Ministerio Público históricamente las autoridades han sido más bien masculinas. Yo diría que una de las cosas que se le puede reconocer al fiscal nacional Jorge Abot es que nombró varias mujeres en cargo de fiscal regional. Antes fueron muy escasas, tuvimos muy pocas mujeres. Yo me acuerdo que en el periodo del fiscal Chaguán tuvimos solamente 2, la fiscal de Arica y la fiscal Occidente. Ahora ya hay un número mayor, Valparaíso, Ñuble, Biobío, Puerto Montt, ya tenemos varias, la Fiscalía Oriente, tenemos varias personas que son mujeres que están ocupando espacios de relevancia, y sin duda que es un tema que probablemente vaya a estar en la discusión, pero no creo que sea el más decisivo. Yo creo que aquí el más decisivo es ver quién reúne el consenso y quién genera este apoyo transversal de que le dé garantías al Congreso y al gobierno, en el sentido de que va a poder llevar adelante una institución compleja de dirigir como el Ministerio Público. Manuel Guerra, ¿por qué una institución tan nueva tiene a ratos elementos de urgencia, de necesidad de reingeniería, de reinventar o de rehacer o rebarajar? Tiene aspecto de una institución, no sé, centenaria, que uno dice, bueno, ha tenido cierto desgaste, pero sí es muy nueva. ¿Tiene cuánto? 3 fiscales. ¿Tiene 20 años? ¿Cuánto tiene? Se creó el año 99, tiene 23 años. 23 años. ¿Qué ha pasado ahora, para entender que hay que hacer distinto? Porque se le critica mucho que es una institución que no le ha costado madurar, le ha costado crecer. Yo creo que influyen varios factores. Yo creo que el Ministerio Público nace en un momento determinado y con una misión que se definió, yo creo que en su momento, de una manera que no fue la más apropiada. Se presentó al Ministerio Público como un organismo que venía a solucionar parte importante del problema de la delincuencia. Y un organismo de persecución penal, cuando tienes por una parte un código penal tan vetusto como el nuestro, tan antiguo, no es fácil que implemente los cambios que la ciudadanía espera, y muchas veces las decisiones del Ministerio Público no están de acuerdo con lo que quiere la ciudadanía. En segundo lugar, la disposición de los recursos se generó sobre la base de estudios previos del sistema antiguo, y hemos tenido un alza en la criminalidad importante en estos últimos 20 años, una modificación, una mutación, yo diría, de los fenómenos criminales con aspectos regionales que antiguamente no se daban, y eso hace que el Ministerio Público esté en constante cambio. Ahora, para responder derechamente a tu pregunta, sí, yo creo que uno de los problemas específicamente ha sido la generación de una cultura organizacional muy a puertas cerradas. Yo diría que una institución que le ha costado mucho abrirse por la comunidad. Yo me recuerdo que nosotros, cuando estuvimos en la Fiscalía Oriente, nos caracterizamos, por ejemplo, por formar alianzas a nivel de municipios para poder ocupar los recursos municipales en ámbito de la persecución, y a su vez que nuestros datos sirvieran a las municipalidades para enfocar el uso de sus recursos. Y eso era como algo novedoso, siendo que a mí me parecía, no a mí solamente, yo creo que a mucha gente le parecía como una cuestión fundamental, el vínculo con la comunidad, que hoy día lo presentaron los distintos candidatos. Todos hablan de la necesidad de mayor cercanía con la comunidad. Y creo que uno de los déficits del Ministerio Público, que ha trabajado muy puertas adentro y quizás muy poco abierto a la comunidad, lleva un aspecto en el cual debe mejorar sustantivamente para mejorar también la confianza de los ciudadanos en el Ministerio Público, porque si la confianza es baja, obviamente hay menos denuncias, hay más cifra negra, y sin lugar a duda hay menos disposición a colaborar con las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía. Y recursos, me imagino que también es un elemento fundamental, aunque siempre echarle la culpa a los recursos es un poquito hacerse trampa.
pero da la impresión de que los recursos también aquí parecen escasos a la vista de la cantidad de casos que tiene cada fiscal. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí hay que distinguir porque yo no comparto, y esto lo digo directamente, yo no comparto el análisis que se hace de dividir el 1.200.000 ingresos que tiene el Ministerio Público por el número de 788 fiscales, creo que son al día de hoy en el país. En primer lugar, porque no todos los casos tienen el mismo tratamiento. Gran parte de los casos van a unidades de tramitación masiva compuesta mayoritariamente por funcionarios, que son los casos que no tienen destino y que comparten y que son una gran masa. Luego, los casos judicializados que quedan en poder de los fiscales, que llegan a posibilidad de juicio, son una cantidad menor y por lo tanto yo creo que escudarse en el solo número de un error. Ahora, ¿qué ocurre? Yo creo. Hay un tema de distribución en el país. Yo le puedo decir con conocimiento de causa, porque antes de ser fiscal regional Oriente, fui fiscal en Tarapacá y fui fiscal adjunto en distintos lugares, y le puedo decir con conocimiento de causa que hay una distribución inequitativa de los recursos que se concentran más en Santiago que en provincia, y eso afecta especialmente, y al día de hoy, y esto sí que es relevante, el extremo norte del país. Tarapacá, Arica y Parinacota y Antofagasta son zonas que requieren urgentemente de recursos porque producen una gran cantidad de casos judicializados, mucha prisión preventiva, mucho caso que va a juicio, a diferencia de lo que ocurre en Santiago. Entonces, uno tiene que ver dónde necesita más fiscales, por decirlo de alguna forma, y dónde necesita más funcionarios. Probablemente en el extremo norte y en algunas regiones del país más fiscales, y en otros lugares quizás se requiere más que fiscales, más funcionarios. Pero para eso yo creo, y esto es una cuestión que cuando yo estaba en el Ministerio Público la discutimos varias veces, también hay un tema que hay que poner sobre la mesa. El Ministerio Público el año 2015 obtuvo la aprobación de un plan de fortalecimiento que fue largamente peleado por el fiscal nacional anterior, Saba Chaguán. Él se jugó en esa idea y logró sacar adelante al final de su periodo el plan de fortalecimiento que significó pasar de 666 fiscales a 788, es decir, aumentó más de un 15% la dotación y también de funcionarios. Y eso sirvió para crear las unidades de análisis criminal y lo que era la persecución focalizada de delitos, especialmente contra la propiedad. Yo creo que al día de hoy se debe hacer una evaluación seria de cuál ha sido el uso de esos recursos, los resultados que se han generado y a partir de aquello quizá hacer un diagnóstico para poder definir si se requieren o no recursos, dónde se requieren y con qué objetivos. Porque yo creo que el otro problema que ha tenido el Ministerio Público, que es una institución que sin duda tiene obligación de medios, pero también debe de alguna forma comprometerse a mejorar sus resultados de persecución, que en los últimos años lamentablemente han ido a la baja. No es una responsabilidad única del Ministerio Público, es compartida del sistema, pero donde el Ministerio Público que encabeza tiene un rol fundamental. Sí, de ahí está la percepción de la ciudadanía en parte. Manuel Guerra, como siempre, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián, ex fiscal metropolitano de Oriente, como siempre, gracias por recibirnos. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías, que esté muy bien. Hasta luego. Buenas noches.